A los 68 años, Elena escuchó las palabras más crueles que una madre puede oír. Ya no vas a vivir más aquí. Su propia hija la echaba de casa cargando a su nietecito en brazos como trofeo de una victoria amarga. Pero cuando Elena comenzó a empacar su maleta desgastada, algo extraordinario sucedió en la puerta de entrada. Un secreto guardado durante 2 años estaba a punto de cambiarlo todo, y esa hija ingrata descubriría de la peor manera posible que había subestimado completamente la fuerza de una madre decidida. Esta es una historia real de humillación, traición familiar y un giro tan poderoso que te hará creer en la justicia divina. Prepárate para conocer a Elena, una abuela que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reconquistar nuestra dignidad. Si eres madre, abuela o conoces a alguien que ha sido menospreciada por su propia familia, esta historia tocará tu alma. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y comenta. ¿Has pasado por algo parecido? A los 68 años, Elena vivió el momento más humillante de su vida cuando su única hija Carla, de 42 años, señaló hacia la puerta de entrada y declaró con frialdad: ya no vas a vivir más aquí. Lo que parecía ser solo una discusión familiar más se transformó en algo mucho más grande cuando Elena, en silencio, comenzó a acomodar sus pocas ropas en una maleta de cuero desgastada, la misma que había usado hace 30 años cuando se mudó a esa casa después de la separación. Me llamo Elena Aparecida Santos y durante décadas fui la mujer que siempre cedía en las discusiones para mantener la paz familiar. Nací en un pueblito de Michoacán donde mi abuelita me enseñó que las mujeres debíamos ser fuertes como los robles pero flexibles como los sauces. Mi hija, me decía mientras preparaba tortillas en el comal de barro, la vida te va a doblar muchas veces, pero nunca dejes que te quiebre. Soy de esas personas que encuentran belleza en los detalles pequeñitos: el perfume de las rosas en el patio, el sonido de la lluvia en el techo de lámina, la sonrisa de mi nietecito cuando le cantaba La Llorona muy bajito para que se durmiera. Pero detrás de esa dulzura aparente escondía una determinación feroz que pocos conocían, una herencia de mi mamacita que crió 6 hijos solita durante los años más difíciles, cuando hasta los frijoles escaseaban. Carla me observaba con una sonrisa cruel en los labios, cargando en brazos al nieto que tanto amo, un bebé de apenas 8 meses al que le decimos Pedrito, mientras murmuraba: vete al asilo, ma. Allá es tu lugar ahora, aquí ya no cabes. Mis manos temblaban mientras cerraba la maleta. ¿Cómo había llegado a esto? Cuando mi propia hija, la que amamanté durante 2 años, la que cuidé cuando tuvo varicela, dejó de verme como su madre para verme solo como un estorbo. ¿En qué momento me convertí en un mueble viejo que hay que sacar a la basura? La casa donde estaba parada, donde había vivido 30 años de mi vida, donde había llorado, reído, soñado y sufrido, de repente se sentía extraña, como si ya no me perteneciera, pero algo muy dentro de mí, una vocecita que sonaba como la de mi mamá, me susurraba: no te rindas, mija, esta historia apenas está comenzando. Permíteme contarte cómo llegué a esta casa hace tantos años, porque cada historia tiene su principio. Y el mío no fue nada fácil. Era abril de 1994 y acababa de separarme de Rubén, el papá de Carla. Me quedé sin nada, solo con mi hija adolescente de 14 años y el corazón hecho pedacitos como plato de talavera que se cae al suelo. Rubén se había largado con una muchacha de 20 y tantos, dejándonos con las deudas y sin un peso, partido por la mitad. No es mi culpa que ya no seas la mujer que me enamoró, fueron sus últimas palabras antes de subirse a su camioneta y desaparecer de nuestras vidas como humo de copal. Esos primeros meses fueron los más duros de mi existencia. Trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y cuando llegaba a la casita que rentábamos en la colonia Doctores, Carla ya había hecho la tarea y calentado los frijoles que habían sobrado del desayuno. ¿Ya comiste, mija?, le preguntaba todas las noches, y ella siempre me contestaba que sí, aunque yo sabía que a veces mentía para que yo pudiera comer un poquito más. Fue en esos días tan amargos cuando conocí a don Evaristo, el vecino de
la esquina de Reforma y 5 de Mayo. Era un viejito de 80 y tantos años, viudo desde hacía una década, que vivía solo en una casa amarilla con portón verde y un jardín lleno de bugambilias moradas. Oiga, joven, me gritó una tarde mientras yo pasaba caminando desde la parada del camión. Usted no será la señora que anda buscando casa. Doña Mercedes, la del puesto de quesadillas de la esquina, le había contado de mi situación. Mira, Elena, me había dicho don Evaristo aquel día que cambió mi destino, esta casa necesita una familia que la cuide con cariño. Tú me pareces la persona indicada. Te la vendo baratita y me pagas cuando puedas. La casa no era gran cosa: 2 recámaras pequeñas, una sala que también funcionaba como comedor, una cocina con estufa de 2 hornillas y un patio trasero donde crecían 2 árboles de limón que don Evaristo había plantado cuando se casó. Pero para mí era un palacio. ¿Cuánto quiere por ella don Evaristo?, le pregunté, temiendo que fuera una cantidad imposible de reunir. 150,000 pesos, pero me los pagas en abonos de 1,500 cada quincena, sin intereses, porque yo ya estoy muy viejo para andar haciéndome rico. Durante 30 años pagué cada quincena religiosamente, cada peso que ganaba limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana en el tianguis de los domingos, cosiendo ropa de los vecinos en mi máquina Singer heredada de mi mamá, todo se iba para esa casa que poco a poco se volvió nuestro hogar verdadero. Los primeros años en la casa fueron de trabajo constante y sacrificio callado. Carla y yo nos levantábamos antes del amanecer. Ella se iba a la secundaria y yo salía rumbo a las casas donde trabajaba los lunes y miércoles en casa de los Hernández, una familia de doctores que vivían en las Lomas, los martes y jueves con doña Esperanza, una viejita millonaria que me trataba como si fuera de la familia. Los viernes limpiaba la oficina del licenciado Morales y los fines de semana vendía comida en el tianguis. Planté las rosas del jardín con mis propias manos, sembrando cada rosal como si fuera un sueño que echaba raíces en la tierra. Las rosas rojas eran por el amor que le tenía a mi hija, las blancas por la paz que buscaba después de tanto sufrimiento y las amarillas por la esperanza de un futuro mejor. Arreglé la cocina ladrillo por ladrillo porque don Evaristo no había tenido dinero para mantenerla bien en sus últimos años. Pinté cada pared pensando en el futuro de Carla, en la graduación que tendría, en la boda que haría, en los nietos que me daría. Cada mano de pintura era una oración, cada clavo que martillaba era una promesa de que íbamos a salir adelante. Las vecinas me ayudaron mucho en esos primeros años. Doña Refugio, que vivía en la casa de al lado, me enseñó a hacer chiles en nogada para vender en septiembre. Mira, Elena, el secreto está en que la nogada quede bien espesita y los chiles no se te vayan a quemar, me decía mientras me mostraba cómo pelar las nueces sin lastimarse las manos. Carla creció en esos cuartos que yo fui decorando poquito a poquito con mis ahorros. Ahí aprendió a caminar agarrándose de la mesa de centro que compré en abonos en Salinas y Rocha. Ahí hizo su primera comunión y todavía conservo el vestidito blanco guardado en naftalina en el ropero de mi recámara. Ahí lloré cuando se fue con su marido Joaquín, un muchacho bueno que conoció en la preparatoria y que la quería de verdad. Y ahí mismo regresó hace 2 años cuando las cosas se pusieron feas con él, trayendo consigo a mi nietecito hermoso que se convirtió en la luz de mis ojos viejos. Pero algo había cambiado en ella durante esos años de matrimonio. Ya no era la niña agradecida que recordaba, sino una mujer amargada que veía problemas donde antes había soluciones, que se quejaba de todo y que parecía culparme a mí por sus propias desgracias. Los primeros meses después de que Carla regresó fueron duros para las dos. Ella recién se había separado de Joaquín por problemas que nunca me quiso explicar bien. Había perdido su trabajo en Liverpool, donde trabajó 8 años como encargada del departamento de perfumería, y yo veía cómo la frustración se iba acumulando en sus ojos como agua en un tinaco roto. Es que ya no hay trabajo en ningún lado, ma, me decía mientras mecía a Pedrito en la sala, y los pocos que hay pagan una miseria. No sé cómo le vamos a hacer. Yo trataba de animarla, de recordarle que habíamos pasado por cosas peores y siempre habíamos salido adelante. Mija, cuando tu papá se fue también pensé que se acababa el mundo.
pero aquí estamos con nuestra casita y con este bebé hermoso que nos llenó de alegría. Pero Carla había cambiado. Ya no era la muchachita que me ayudaba a vender tamales en el tianguis, sino una mujer resentida que parecía echarme la culpa de todos sus problemas. Su cuñado Roberto, el hermano de Joaquín, empezó a visitarnos más seguido los fines de semana. Ese hombre siempre me dio mala espina desde que lo conocí en la boda de mi hija. Es corredor de bienes raíces de esos que andan siempre con traje y corbata aunque sea domingo y tiene esa manera de mirar las cosas como si ya las tuviera en venta. Cuando caminaba por mi casa yo podía ver cómo calculaba, cómo evaluaba cada rincón con esos ojos de tiburón que tienen los hombres de negocios. Se fijaba en el tamaño de los cuartos, en la ubicación de la casa, en el estado del techo y las paredes. Esta propiedad está muy bien ubicada, Elena me decía mientras tomaba café de olla en mi mesa del comedor. Aquí en el centro debe valer sus buenos 800,000 pesos. No cree, tal vez hasta 1,000,000 dependiendo de cómo esté la documentación. Yo solo asentía sin imaginar que detrás de esas palabras se escondía un plan que me cambiaría la vida para siempre. Las discusiones entre Carla y yo comenzaron por tonterías. Que si gastaba mucho en el mercado comprando verduras frescas en lugar de enlatados, que si el bebé lloraba mucho por las noches y yo lo consentía demasiado, que si mis novelas de la tarde estaban muy fuertes y le daban mal ejemplo al niño. Maya, pareces vieja loca viendo esas telenovelas todo el día, me gritaba cuando me encontraba viendo El privilegio de amar en las tardes. Pero yo notaba algo más profundo en sus reproches. Mi hija me empezaba a ver como una carga, como un obstáculo para su nueva vida, como un estorbo que había que quitar del camino. Ese día maldito de octubre llegó después de semanas de tensión acumulada. Había amanecido lloviendo y yo me levanté temprano como siempre para hacer el café y preparar el desayuno. Carla se levantó de malas como se había vuelto costumbre y comenzó a reclamarme porque Pedrito había llorado en la noche. Ya no aguanto más. Este niño no me deja dormir y tú lo único que haces es consentirlo, me gritó mientras yo calentaba las tortillas en el comal. Mija, los bebés lloran, es normal. Cuando tú eras chiquita también. No me compares con ese escuincle. Y no me digas mija. Ya no soy tu mija, soy una mujer adulta que no puede vivir su vida por culpa de una vieja que no sabe cuándo quitarse de en medio. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Me quedé callada tratando de no llorar delante de ella, pero algo se quebró en mi pecho como una rama seca. La discusión fue subiendo de tono durante toda la mañana. Carla me reprochaba todo, que la casa estaba muy vieja, que gastaba mucho en servicios, que mis amigas venían muy seguido a platicar, que mi forma de cuidar al bebé ya no servía para los tiempos modernos. Esta casa ya se está cayendo, ma. Mira nada más las goteras del techo, y tú aquí haciéndote la dueña cuando ni siquiera tienes papeles. Ahí fue cuando se me heló la sangre. Como que no tengo papeles, esta casa la pagué durante 30 años peso por peso. Recibos de pago no son escrituras, ma. Roberto me explicó todo. Esta casa ni siquiera está a tu nombre. Técnicamente tú aquí no tienes nada. Fue entonces cuando Roberto apareció en la puerta de la cocina como si hubiera estado esperando su momento para entrar en escena. Llevaba en la mano una carpeta llena de papeles que puso sobre la mesa con aire triunfante. Buenos días, doña Elena, espero que no le moleste que Carla me haya pedido ayuda para resolver esta situación familiar. ¿Qué situación?, pregunté sintiendo como el corazón se me aceleraba. Bueno, como usted sabe, esta propiedad presenta irregularidades legales muy serias. El señor Evaristo nunca le transfirió oficialmente la escritura y, según mis investigaciones, él tampoco era el dueño legal cuando le vendió. Carla me miraba con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de crueldad y determinación que me asustó más que los papeles de Roberto. Maya, hablamos Roberto y yo. Lo mejor es que vendas esta casa. Con ese dinero puedes pagar un asilo bonito donde te van a cuidar bien y yo puedo empezar una vida nueva con mi hijo. Esta es mi casa, grité sorprendiéndome de la fuerza que salió de mi voz. Aquí he vivido 30 años. Aquí te crié.
Aquí naciste tú, aquí creció tu hijo, ya no más me dijo Carla con una frialdad que me congeló el alma. Señaló hacia la puerta y pronunció las palabras que me destrozaron. Ya no vas a vivir más aquí, y ahí fue cuando comencé a empacar mi maleta pensando que mi vida se había acabado, pero el destino como siempre tenía otros planes para mí. Cuando terminé de cerrar mi maleta con las manos temblorosas, algo completamente inesperado pasó. El timbre de la casa sonó con insistencia y Carla fue a abrir pensando que sería algún vecino chismoso que venía a meterse en nuestros asuntos. Pero cuando abrió la puerta me topé con un oficial de justicia uniformado, un hombre moreno de unos 50 años que traía consigo una carpeta café repleta de documentos oficiales con sellos y firmas. ¿Se encuentra la señora Elena Aparecida Santos?, preguntó con voz oficial. Sí, soy yo, respondí acercándome a la puerta con la maleta todavía en la mano. Señora Santos, mi nombre es licenciado Méndez del Juzgado Quinto Civil. Necesito entregarle esta documentación, referente al proceso de usucapión que usted promovió hace 2 años. El shock fue instantáneo y total. Carla se puso más pálida que papel de China y casi se le cae Pedrito de los brazos. Roberto, que había estado tan seguro de su plan, abrió la boca como pescado fuera del agua. ¿Qué proceso? ¿De qué habla?, preguntó Carla con voz temblorosa, mirándome como si nunca me hubiera visto en su vida. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi propia hija, era que yo había estado preparándome en silencio para este momento desde hacía 2 años. Doña Carmen, la hija del licenciado Morales, para quien limpiaba la oficina, había estudiado Derecho y me había explicado que mi situación con la casa podía regularizarse a través de un proceso legal llamado usucapión. Mira, Elena, me había dicho un día mientras yo trapeaba su oficina, si tú has vivido en esa casa por más de 10 años pagando servicios y manteniéndola, puedes reclamar la propiedad aunque no tengas escrituras. Es tu derecho. Durante meses estuve juntando todos los papeles que comprobaran mi residencia, recibos de luz desde 1994, comprobantes de pago del agua, del teléfono, del predial que yo había estado pagando todos estos años. También junté las fotos de las fiestas de cumpleaños de Carla, de su graduación de la secundaria y la preparatoria de su boda en el patio de la casa, de los primeros pasos de Pedrito en la sala. Carmen me presentó a su papá, el licenciado Silveira, un hombre ya mayor pero con mucha experiencia en estos casos. Era hijo de doña Esperanza, la viejita millonaria para quien yo trabajaba los martes y jueves, y cuando su mamá le contó mi situación, él se ofreció a ayudarme sin cobrar honorarios. Doña Elena me había explicado en su oficina modesta pero ordenada, con libros de leyes hasta el techo: usted tiene todos los elementos para ganar este proceso. Ha vivido aquí por más tiempo del requerido por la ley, ha pagado todos los servicios, ha mantenido y mejorado la propiedad. Esta casa es suya por derecho, aunque no tenga escrituras, pero yo les había pedido que mantuvieran todo en secreto. Tenía mis razones para no contarle a Carla. Algo en mi corazón de madre me decía que mi hija no estaba actuando por su propia cuenta, que había alguien más influenciándola, empujándola contra mí. Durante los días que siguieron a la entrega de los documentos del juzgado, la dinámica familiar cambió completamente. Yo, que siempre había sido sumisa, que siempre había cedido en las discusiones para mantener la paz, comencé a demostrar una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. Carla no sabía cómo reaccionar. De repente su plan de echarme de mi propia casa se había complicado enormemente. Roberto trataba de mantener la calma, pero yo veía en sus ojos la desesperación de un hombre cuyo negocio se está yendo al caño. No puede ser, murmuraba una y otra vez revisando los documentos oficiales. Esto debe ser un error. Una vieja como ella no puede haber movido un proceso legal sin ayuda. Pero ahí estaban los papeles con mi nombre, mi firma, los sellos oficiales del juzgado. Durante 30 años yo había sido la típica ama de casa que se encargaba solo de cocinar, limpiar y cuidar a la familia. Nadie se imaginaba que en mis ratos libres había estado estudiando mis derechos, juntando documentos, preparándome para esta batalla. La primera gran revelación llegó una semana después, cuando el licenciado Silveira me citó en su oficina.
para mostrarme algo que había descubierto en sus investigaciones en el registro público de la propiedad. Doña Elena, siéntese por favor, porque lo que le voy a enseñar la va a impactar mucho. Puso sobre su escritorio una carpeta llena de copias certificadas de documentos oficiales. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Su hija intentó vender la casa a sus espaldas hace 3 meses usando una carta poder que aparentemente usted le había dado. ¿Cómo? Yo nunca le di ninguna carta poder por eso mismo. Aquí está la copia de la supuesta autorización y está claro que su firma está falsificada. Mire, aquí dice que usted le da poder completo para vender, hipotecar y hacer cualquier transacción con esta propiedad. Las manos me temblaban mientras veía esos papeles. La firma se parecía a la mía, pero yo sabía que nunca había autorizado semejante cosa. Alguien había falsificado mi firma para tratar de robarme mi casa. ¿Y quién iba a comprar la casa?, pregunté, aunque en el fondo ya me imaginaba la respuesta. Un tal Roberto Jiménez. Aquí están las copias del contrato de compraventa. Iba a pagar 600,000 pesos, muy por debajo del valor real de la propiedad. Ahí fue cuando todo se me aclaró como agua después de lluvia. Roberto no era solo el cuñado que venía a ayudar con consejos. Era el cerebro de un plan para robarme mi casa usando a mi propia hija como cómplice. Esa noche llegué a casa con una furia que no había sentido nunca en mi vida. Carla estaba en la sala viendo televisión mientras Pedrito dormía en su regazo. Se veía tan tranquila, tan inocente, que por un momento dudé de lo que había descubierto. Pero cuando le puse enfrente las copias de los documentos, su cara la delató completamente. ¿Me puedes explicar qué significa esto?, le pregunté señalando la carta poder falsificada. Carla se puso roja como chile de árbol y luego pálida como masa de tortilla. Yo no sé de qué me hablas, ma. No me mientas, Carla. Aquí está todo. Intentaste vender mi casa usando una firma falsa. Fue entonces cuando se le rompió la máscara de hija inocente y salió la verdadera Carla, la mujer ambiciosa y resentida en la que se había convertido. Sí, está bien, lo intenté. ¿Y qué? Esta casa se está cayendo a pedazos. Tú ya estás muy vieja para cuidarla. Necesitas el dinero para un asilo, y yo necesito empezar mi vida nueva, y Roberto, el que tiene que ver en todo esto. Se le escapó una sonrisa cruel que no le había visto jamás. Roberto me ha abierto los ojos, ma. Me ha hecho ver que tú me has tenido atada a esta casa toda la vida, que nunca me has dejado ser libre. Ahí fue cuando entendí que había perdido a mi hija hace mucho tiempo y que la mujer que tenía enfrente ya no era la niña que había criado con tanto amor. Los días siguientes fueron los más difíciles de toda mi vida. Tener que aceptar que mi propia hija había conspirado para robarme mi casa me dolía más que cuando Rubén me abandonó. Al menos él había tenido la decencia de irse de frente, no por la espalda como una víbora. El licenciado Silveira siguió investigando y lo que descubrió me partió el alma en 1000 pedazos. Roberto había estado manipulando a Carla desde antes de que se separara de Joaquín. Él fue quien le metió en la cabeza que el matrimonio no servía, que su esposo era un mantenido, que ella merecía algo mejor. Doña Elena, me explicó el licenciado en su oficina, este hombre es lo que llamamos un depredador inmobiliario. Se especializa en identificar propiedades valiosas con irregularidades en la documentación y luego manipula a las familias para quedarse con ellas a precios ridículos. Carla no había sido la primera víctima de Roberto. En los últimos 5 años había hecho lo mismo con al menos otras 3 familias, siempre usando el mismo método: seducir a una mujer vulnerable, convencerla de que sus padres o familia la estaban frenando y luego ayudarla a liberarse vendiendo las propiedades familiares. La segunda revelación llegó cuando descubrimos que Roberto había estado investigando mi situación legal desde hacía más de 1 año. Tenía copias de todos los documentos de la casa, sabía exactamente cuáles eran las debilidades legales de mi posición y había diseñado su plan paso a paso. Por eso empezó a visitar más seguido, me explicó el licenciado. Estaba estudiando la propiedad, calculando su valor, identificando la mejor estrategia para quedársela. Pero Roberto
Había cometido un error fatal, no sabía que yo ya había iniciado el proceso de usucapión. Su plan dependía de que yo fuera una viejita ignorante que no conocía sus derechos legales. Durante esas semanas también descubrí cosas sobre mi propia hija que me rompieron el corazón. Los vecinos me contaron que Carla había estado diciéndoles que yo estaba perdiendo la cabeza, que ya no me acordaba de las cosas, que a veces no reconocía ni a mi propio nieto. Elena, mi hija, me dijo doña Refugio una tarde mientras tomábamos café en su cocina, tu hija anda diciendo por toda la colonia que ya estás chocha, que se te olvida prender la estufa y que un día vas a quemar la casa. Pero doña Refugio, usted me ve todos los días. ¿Yo le parezco una loca? Claro que no estás más cuerda que muchas jóvenes que conozco, pero la gente habla y cuando una hija dice esas cosas de su madre, pues la gente se las cree. Esa estrategia también era parte del plan de Roberto. Estaban construyendo un caso para demostrar que yo era incapaz mental para que Carla pudiera tomar control de mis bienes como mi tutora legal. La situación se complicó aún más cuando Carla pidió que me hicieran una evaluación psiquiátrica. Llegó a la casa con una trabajadora social del DIS y un doctor que me hizo preguntas como si fuera una niña chiquita. ¿Sabe qué día es hoy, señora Santos?, me preguntó el doctor con condescendencia. Es martes 15 de octubre del 2024, doctor. Usted sabe que es una falta de respeto entrar a mi casa sin mi permiso. La evaluación duró 2 horas humillantes. Me hicieron pruebas de memoria, me preguntaron sobre mi rutina diaria, revisaron mis medicamentos, que eran solo unas pastillas para la presión que tomaba desde hace años, y hasta inspeccionaron mi cocina para ver si podía cocinar sin peligro. Al final el doctor no tuvo más remedio que concluir que yo estaba perfectamente bien de mis facultades mentales. La señora Santos demuestra capacidades cognitivas completamente normales para su edad, escribió en su reporte, pero el daño ya estaba hecho. Los vecinos habían visto entrar al doctor y a la trabajadora social, y los chismes empezaron a volar por toda la colonia como sopilotes sobre carroña. Durante el verano que siguió, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Silencioso. Carla y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no nos hablábamos como madre e hija, sino como dos extrañas que se toleraban por necesidad. Ella había establecido sus propias reglas en mi propia casa. Decidió que el cuarto principal era suyo porque necesita más espacio para ella y el bebé, y me relegó al cuartito de atrás que siempre había usado como costurero. Es solo temporal, ma, hasta que arreglemos esta situación legal, me decía, pero yo sabía que era parte de su estrategia para demostrar que ella era la verdadera dueña de la casa. Roberto venía casi todos los días y los dos se encerraban en la sala a cuchichear sobre sus planes. Yo fingía que no me importaba, que seguía con mis rutinas normales, pero en realidad estaba muy atenta a cada palabra, a cada movimiento. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en mi cuartito, los escuché hablar sobre su siguiente paso. Iban a argumentar que yo no tenía recursos económicos para mantener la casa, que mi pensión no alcanzaba para pagar los servicios y las reparaciones necesarias. Mi mamá gana 5,000 pesos al mes de pensión, le decía Carla a Roberto. Con eso no alcanza ni para la luz. Vamos a demostrar que la casa se está viniendo abajo por falta de mantenimiento. Pero ellos no sabían algo que yo había estado guardando en secreto durante años. Además de mi pensión, yo tenía otros ingresos que nunca les había mencionado. Seguía vendiendo comida los fines de semana, pero ahora no en el tianguis, sino por encargos a domicilio. Doña Carmen me había recomendado con sus amigas de las Lomas y yo preparaba comidas para sus fiestas y reuniones. También seguía cosiendo para varias señoras de la colonia, arreglando vestidos de quinceañera, haciendo uniformes escolares, bordando manteles para bodas. Todo ese dinero extra lo había estado guardando en una cuenta de ahorros que abrí en el Banco Azteca peso por peso durante más de 15 años. Tenía casi 200,000 pesos ahorrados, dinero que nadie sabía que existía. Era mi fondo de emergencia, mi seguro contra la vejez, mi libertad guardada en billetes chiquitos que nunca gasté en lujos. Durante esos meses de guerra silenciosa,
También descubrí algo que me heló la sangre. Una noche, cuando fui a la cocina por un vaso de agua, escuché ruidos extraños que venían de la sala. Me asomé con mucho cuidado y los Sexta, Carla y Roberto, estaban besándose como novios desesperados. Mi propia hija se estaba revolcando con el hermano de su ex marido en mi sala sobre el sillón donde yo había cargado a Pedrito para cantarle canciones de cuna. No dije nada esa noche, pero al día siguiente comencé a fijarme más en sus comportamientos. Las miraditas cómplices, las sonrisas que se echaban cuando pensaban que yo no los veía, la manera en que él le tocaba la mano cuando me pasaban las tortillas en la mesa. El amorío entre ellos no era algo nuevo, había empezado mucho antes de que Carla se separara de Joaquín, tal vez desde hacía 2 años o más. Roberto había estado jugando un juego doble: seducir a mi hija para destruir su matrimonio y al mismo tiempo planear cómo robarme mi casa. La tercera revelación llegó cuando encontré escondida debajo del colchón de Carla una prueba de embarazo, que había salido positiva. Mi hija estaba esperando otro bebé, pero este no era de su ex marido Joaquín, sino de Roberto. Todo el plan se me hizo claro como agua de manantial. Ellos querían mi casa para empezar su nueva vida juntos, lejos de los problemas que habían creado con sus mentiras y traiciones. El dinero de la venta les serviría para irse a otro estado, tal vez a Guadalajara, donde Roberto tenía contactos en el negocio de bienes raíces. Pero había subestimado a esta vieja que supuestamente estaba perdiendo la cabeza. El otoño trajo consigo nuevas revelaciones que fortalecieron mi caso legal, pero también me partieron el alma de maneras que no creía posibles. El licenciado Silveira había seguido investigando en los archivos del registro público y lo que encontró fue como abrir una caja de Pandora llena de secretos familiares. Doña Elena, siéntese porque esto la va a sorprender mucho, me dijo. Cuando llegué a su oficina una mañana de noviembre, encontré el testamento original del verdadero dueño de su casa y hay una cláusula muy interesante. El documento estaba amarillento por los años, pero se podía leer perfectamente. Don Aurelio Vázquez, el dueño original de la propiedad, había muerto en 1978 sin hijos ni familia cercana. En su testamento, fechado 2 años antes de su muerte, establecía que si no aparecían herederos legítimos en un plazo de 20 años, la casa debería pasar a manos de quien la hubiera habitado y cuidado con amor durante ese periodo. Esto cambia completamente su situación legal, me explicó el licenciado con emoción. Don Evaristo nunca fue el dueño real de la casa. Él solo era el albacea encargado de cuidar la propiedad hasta que se cumpliera el plazo del testamento. Pero entonces, don Evaristo me estafó. No exactamente. Creo que él sabía de esta cláusula y por eso se la vendió a usted tan barata. En el fondo sabía que usted tenía derecho a quedarse con la casa si la cuidaba bien durante 20 años. Los 20 años se habían cumplido en 1998 y yo llevaba viviendo ahí desde 1994. Según el testamento de don Aurelio, yo era la legítima propietaria de la casa desde hacía más de 25 años. Esta revelación cambió completamente la estrategia legal. Ya no era solo un caso de usucapión, sino de reconocimiento de derechos hereditarios. Mi posición se había vuelto prácticamente invencible, pero Roberto y Carla no se dieron por vencidos. Cuando se enteraron de la existencia del testamento, contrataron a su propio abogado y comenzaron a buscar supuestos herederos de don Aurelio que pudieran disputar mi derecho. Fue entonces cuando aparecieron los sobrinos de Guadalajara, un tal Esteban Vázquez y su hermana Rosario, que decían ser hijos de un primo hermano de don Aurelio. Llegaron a mi casa una mañana con copias de actas de nacimiento y cartas que, supuestamente, demostraban su parentesco. Señora, con todo respeto, me dijo Esteban, un hombre de unos 60 años con aire de ranchero próspero, esta casa era de nuestro tío abuelo y nosotros somos sus únicos parientes vivos. Venimos a ofrecerle un trato justo, agregó Rosario, una mujer elegante que parecía de dinero. Sabemos que usted ha cuidado bien la propiedad, así que estamos dispuestos a pagarle una compensación por las mejoras que haya hecho. Pero yo ya había aprendido a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado generosas.
Les pedí que presentaran sus documentos ante el juzgado como correspondía legalmente. El licenciado Silveira investigó a los supuestos sobrinos y descubrió que las actas de nacimiento eran falsas fabricadas en una notaría de Guadalajara que ya había sido clausurada por fraudes similares. Roberto los había contratado para que fingieran ser herederos y complicaran mi proceso legal. Estos criminales pueden meterse en problemas muy serios, me advirtió el licenciado. Falsificar documentos oficiales es un delito federal. Pero, yo no quería meter a nadie a la cárcel. Solo quería que me dejaran en paz en mi casa. Durante esos meses difíciles me refugié en las tradiciones que mi abuelita me había enseñado cuando era niña en Michoacán. Cada mañana me levantaba antes del amanecer a hacer tortillas de maíz en el comal de barro que había heredado de mi mamá. El ritual de moler el nixtamal, formar las tortillitas con las palmas de las manos, escuchar el sonido cuando tocaban. El comal caliente me tranquilizaba el alma y me recordaba quién era yo en realidad. Las tradiciones son como las raíces de los árboles, me había dicho mi abuelita cuando yo tenía 8 años. Pueden estar enterradas donde nadie las ve, pero son lo que mantiene al árbol firme cuando vienen los vendavales. Carla se burlaba de mis costumbres. Maya, nadie hace tortillas en casa. Cómpralas de la tienda como toda la gente normal, me gritaba mientras yo trabajaba en la cocina. Pero esas pequeñas tradiciones eran lo que me mantenía conectada conmigo misma, con la mujer que había sido antes de que me hicieran sentir invisible. Cada tortilla que hacía era un acto de resistencia, una manera de decir yo sigo aquí, yo sigo siendo yo. Los domingos por la mañana seguía haciendo pozole rojo como me había enseñado doña Carmen, la mamá de mi comadre Esperanza. Era mi día sagrado cuando cocinaba para toda la semana y llenaba la casa con el olor de chiles guajillo y comino. Pedrito se quedaba conmigo en la cocina sentadito en su silla alta aplaudiendo cuando yo le cantaba Pimpones un muñeco mientras revolvía la olla. Esos eran los únicos momentos en que mi nietecito y yo podíamos estar juntos sin que Carla nos interrumpiera con sus reproches y sus caras largas. El niño me prefería a mí, eso era obvio hasta para los ciegos. Cuando lloraba solo se calmaba conmigo. Cuando tenía hambre buscaba mis brazos. Cuando quería jugar venía gateando hasta la cocina donde yo siempre estaba. Ese niño está muy apegado a usted, me comentó doña Refugio una tarde cuando estábamos colgando ropa en el patio. Se nota que la quiere mucho. Es que los nietos son la bendición de los viejos, le contesté sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Son la prueba de que nuestra vida sirvió para algo bueno. Pero Carla usaba mi amor por Pedrito como un arma en mi contra. Cuando quería castigarme por algo se lo llevaba a su cuarto y cerraba la puerta con llave. Cuando quería que yo cediera, en alguna discusión amenazaba con irse de la casa y llevárselo lejos donde yo nunca lo volviera a ver. Si no vendes esta casa, me voy a ir a Tijuana con Roberto y mi hijo. Allá hay más oportunidades de trabajo, me decía con esa sonrisa cruel que se le había vuelto costumbre. La cultura familiar en la que yo me había criado me enseñaba que las madres debíamos sacrificarnos por nuestros hijos, que su felicidad era más importante que la nuestra. Una buena madre nunca piensa en ella misma, me decía mi mamá cuando yo era chiquita, pero ahora a los 68 años me estaba dando cuenta de que había una diferencia entre sacrificarse por amor y dejarse pisotear por conveniencia. Mi hija no me estaba pidiendo un sacrificio de madre, me estaba pidiendo que me hiciera invisible para que ella pudiera robarme todo lo que había construido. El invierno llegó temprano ese año y con él vino un periodo de batallas legales, que me agotaron físicamente pero me fortalecieron por dentro como nunca antes había estado. Tuve que aprender palabras que jamás pensé que iba a necesitar: usucapión, prescripción adquisitiva, juicio reivindicatorio, tercerías excluyentes de dominio. El licenciado Silveira me llevó de la mano por todo el proceso explicándome cada paso con la paciencia de un maestro de escuela. Doña Elena, esto es como construir una casa, me decía. Primero ponemos los cimientos con los documentos que prueban su residencia. Luego levantamos las paredes con los testimonios de los vecinos. Y al final ponemos el techo con las pruebas de que usted ha cuidado y mejorado la propiedad.
Durante esos meses tuve que enfrentar algo que me daba mucho miedo: hablar en público. Nunca había pisado un juzgado, nunca había hablado con un juez, nunca había tenido que defender mis derechos delante de desconocidos. La primera audiencia fue la más difícil. Llegué al juzgado quinto civil temblando como hoja en el viento, con mi vestido azul marino que había usado para la boda de Carla y mis zapatos negros de tacón bajo que solo me ponía para las ocasiones especiales. El juez, un hombre de unos 50 años con bigote canoso, me miraba por encima de sus lentes como si fuera una niña chiquita que no entendía nada de la vida. Señora Santos, me dijo con voz impaciente, ¿puede usted comprobar que ha residido continuamente en la propiedad en disputa durante los últimos 30 años? Mi voz salió temblorosa al principio, pero mientras hablaba de mi casa, de los años que había pasado ahí, de las mejoras que había hecho, mi voz se fue haciendo más fuerte. Sí, señor juez. En esa casa crié a mi hija, planté cada rosa del jardín, pinté cada pared, arreglé cada gotera. Esa casa soy yo y yo soy esa casa. El abogado de Roberto y Carla, un hombre joven con traje caro y actitud prepotente, trató de hacerme quedar mal preguntándome cosas técnicas sobre leyes que yo no conocía. Señora Santos, usted sabía que estaba cometiendo el delito de despojo al ocupar una propiedad que no era suya, me preguntó con sonrisa burlona, pero yo ya no era la misma mujer asustada que había empacado su maleta meses atrás. Joven, le contesté mirándolo directo a los ojos, yo no me robé esa casa, la pagué peso por peso durante 30 años. La cuidé, la mantuve, la mejoré. Si eso es un delito, entonces todas las madres de México somos criminales. El juez se sonrió un poquito y yo supe que había dicho algo que le había gustado. Durante esas audiencias, Carla y Roberto se sentaban del otro lado de la sala mirándome como si fuera su enemiga, mi propia hija, la que había cargado en brazos cuando era bebé, la que había velado cuando tenía fiebre, la que había consolado cuando le rompieron el corazón por primera vez. Ahora me veía con odio. Eso me dolía más que todos los papeles legales y todas las amenazas de los abogados juntos. La primavera trajo consigo revelaciones que cambiarían para siempre la historia de mi familia. Una tarde de marzo, mientras regaba las bugambilias del patio, llegó a mi puerta una mujer que no había visto en 15 años, mi hermana menor Esperanza. Elena, al fin te encontré, me gritó desde la banqueta con lágrimas en los ojos y una maleta en la mano. Mi hermana había estado viviendo en la Ciudad de México desde que su marido consiguió trabajo en una fábrica de textiles. Durante todos esos años yo había pensado que se había olvidado de mí, que su nueva vida de capitalina la había alejado de su familia de pueblo. Pero la verdad era muy diferente. Elena, he estado tratando de hablar contigo durante 3 años, me dijo mientras llorábamos abrazadas en mi sala. Mandé cartas, hice llamadas telefónicas, hasta vine a buscarte 2 veces, pero tu hija siempre me decía que no estabas o que no querías saber nada de mí. Carla había estado interceptando toda comunicación entre mi hermana y yo. Las cartas que llegaban de la Ciudad de México, Carla las tiraba a la basura. Las llamadas telefónicas les decía que yo ya no vivía ahí. Las 2 veces que Esperanza vino hasta Guadalajara a buscarme, Carla le mintió diciéndole que yo me había ido a vivir con unos parientes a Michoacán. Pero, ¿por qué?, le pregunté a mi hermana tratando de entender tanta maldad. ¿Por qué? Yo traía malas noticias para los planes de tu hija, me respondió Esperanza sacando de su bolsa una carpeta llena de documentos legales. Mi hermana me había estado buscando para entregarme una herencia. Su comadre Soledad, que había sido como una hermana para las dos cuando éramos jóvenes, había muerto el año pasado sin hijos ni familia cercana. En su testamento había dejado un departamento pequeño pero bien ubicado en la colonia Roma para Elena Santos, mi amiga del alma, que siempre fue como una hermana para mí. Elena, este departamento vale como $500,000. Soledad quería que lo tuvieras tú para que tuvieras donde vivir cuando ya no pudieras trabajar. Carla lo sabía, había visto las cartas del notario, había hablado por teléfono con los albaceas, sabía desde hacía 3 años que yo tenía derecho a esa herencia.
pero había guardado silencio esperando el momento adecuado para apoderarse también de ese bien. El plan de mi hija era más ambicioso de lo que yo había imaginado. No solo quería robarme mi casa de Guadalajara, sino también el departamento de la Ciudad de México. Con los dos bienes vendidos, ella y Roberto tendrían más de 1 millón de pesos para empezar su nueva vida, pero la revelación más dolorosa estaba por venir. Esperanza había traído consigo un cofre de madera que había pertenecido a nuestra madre. Adentro había cartas, fotografías viejas y documentos que yo creía perdidos para siempre. Elena, tienes que ver esto, me dijo mi hermana sacando un paquete de cartas amarillentas atadas con un listón rosa. Eran cartas que nuestra madre había recibido en 1935 durante los años más duros de la Revolución Cristera. Las cartas contaban una historia que yo nunca había escuchado, una historia que se repetía en mi vida como un eco del pasado. La abuela de Carla, mi suegra Carmen, había intentado quitarle la casa a mi mamá cuando mi papá murió en la guerra. Usaba los mismos argumentos que Carla usaba conmigo, que mi mamá ya estaba muy vieja, que no podía cuidar la propiedad sola, que lo mejor era vender y dividir el dinero entre la familia. Tu mamá tuvo que pelear en los tribunales durante 2 años para conservar su casa, me explicó Esperanza. Y mira lo que le escribió a nuestra tía Refugio. La carta de mi madre decía: hermana, no entiendo cómo una mujer puede ser tan cruel con otra mujer que solo trata de salir adelante con sus hijos. Carmen me mira como si fuera su enemiga cuando yo nunca le hice daño a nadie, pero no me voy a rendir. Esta casa es lo único que les puedo dejar a mis hijas y voy a pelearla hasta mi último aliento. Mi mamá había ganado esa batalla, conservó su casa hasta el día de su muerte y nosotras crecimos en un hogar estable gracias a su valor y determinación. Ahora yo estaba luchando la misma guerra que mi madre había peleado 50 años antes. La historia se repetía, pero esta vez yo tenía la experiencia de mi mamá para guiarme. El día que finalmente recibí la escritura definitiva de mi casa fue el 15 de mayo del 2025, un día que nunca voy a olvidar mientras viva. Llegué al registro público de la propiedad tempranito en la mañana, acompañada del licenciado Silveira y de mi hermana Esperanza, que se había quedado conmigo durante todo el proceso final. Cuando el registrador me entregó los papeles con mi nombre completo, Elena Aparecida Santos, como propietaria legal y única de la Casa de Reforma 247, Colonia Centro, sentí como si me quitaran un peso de 500 kilos de encima del corazón. Felicidades, doña Elena, me dijo el licenciado con una sonrisa enorme. Después de 30 años, oficialmente esta casa es suya. Por fin, después de 3 décadas de trabajo, sacrificio y lucha, la propiedad estaba oficialmente a mi nombre. Ya nadie podría quitarme lo que tanto trabajo me había costado construir. Pero el destino me tenía preparada una última sorpresa. Cuando llegué a casa con los papeles en la mano, encontré a Carla esperándome en la puerta. Ya no estaba la mujer arrogante y cruel de meses atrás, sino una hija humilde y arrepentida que parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses. Roberto la había abandonado en cuanto se dio cuenta de que no habría dinero de la venta, dejándola sola con Pedrito y embarazada de 6 meses. Según me contaron los vecinos, él se había ido a Tijuana con una mujer más joven, llevándose los pocos ahorros que Carla tenía y dejándola con deudas de las tarjetas de crédito que habían usado para pagar al abogado. Ma, perdóname, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, cargando a mi nietecito que extendía sus bracitos hacia mí. Fui una hija terrible, no merezco tu perdón, pero te lo pido de todo corazón. Por un momento la sexta otra vez como la niña que había criado, la que se subía a mis piernas para que le contara cuentos de princesas y dragones, la que me ayudaba a tender la ropa en el patio cantando canciones de Cricri. Pero también sabía que no podía regresar a ser la mujer invisible que había sido antes. Esta experiencia me había enseñado algo muy valioso: el respeto no se pide, se gana, y el amor verdadero no humilla ni lastima. Mi amor, le dije mientras la abrazaba con Pedrito entre nosotras, te voy a perdonar porque eres mi hija y te quiero más que a mi propia vida.
pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Le expliqué mis condiciones para la reconciliación. Primero tendría que buscar trabajo y mantenerse sola económicamente. Yo ya no iba a ser su sostén financiero ni su sirvienta personal. Segundo, tendría que ir a terapia psicológica para entender por qué había sido capaz de traicionarme de esa manera. Tercero, jamás volvería a cuestionar mi autonomía o mis decisiones sobre mi propia casa y mi propia vida. Esta casa seguirá siendo mía y yo voy a decidir quién vive aquí y bajo qué condiciones, le dije con la firmeza que había aprendido durante estos meses de lucha. Si quieres quedarte, vas a respetar mis reglas y mi espacio. Carla aceptó todas mis condiciones. Sabía que había perdido todo por su ambición y su ingratitud y que yo era su única oportunidad de reconstruir su vida. Durante las semanas siguientes, sexta cambios reales en mi hija. Consiguió trabajo en una tienda de ropa del centro de la ciudad, empezó a pagar sus propios gastos y por primera vez en años me trataba con el respeto que merezco como su madre y como la dueña de la casa. Los domingos volvimos a cocinar juntas, ella preparando las salsas y yo haciendo las tortillas, mientras Pedrito jugaba en su corralito y mi hija no nacida se movía en su pancita como bailarina de ballet. Ma me dijo una tarde mientras pelábamos chiles para hacer chiles rellenos: nunca te pregunté cómo te sentiste durante todos esos meses cuando yo te trataba tan mal. Me dolió mucho, mija, pero también me enseñó cosas importantes sobre mí misma. Me enseñó que tengo derecho a ser respetada, que mi vida vale tanto como la de cualquier persona y que nunca es demasiado tarde para defenderse. ¿Me vas a perdonar algún día completamente? Ya te perdoné, Carla, pero el perdón no significa que voy a olvidar lo que pasó. Lo que pasó me hizo más fuerte, me hizo valorarme más a mí misma. Hoy, mientras escribo esta historia sentada en mi jardín, veo a mi nieto Pedrito jugar entre las rosas que planté hace 30 años y siento a mi nieta no nacida moverse en la pancita de su mamá. Carla está en la cocina preparando la cena, cantando una canción de Jesse y Joy que le gusta mucho, y por primera vez en años mi casa vuelve a sentirse como un hogar. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en el respeto que te tienes a ti misma y en la dignidad con la que enfrentas las dificultades de la vida. A los 68 años descubrí que no soy invisible, que valgo mucho y que mi casa siempre fue mía, no por los papeles, sino por el amor, el trabajo y el sacrificio con que la hice mi hogar. Cada mañana, cuando preparo mi café de olla y corto las rosas del jardín para ponerlas en el florero de la mesa del comedor, recuerdo las palabras de mi abuelita: mija, la vida te va a doblar muchas veces, pero nunca dejes que te quiebre. No me quebré, me doblé, pero no me quebré. Y ahora estoy más fuerte que nunca, como roble viejo que ha resistido muchos vendavales y todavía da sombra fresca a quienes la necesitan. Esta casa que era mía siempre lo fue, solo tuve que recordarlo y luchar por demostrarlo. La historia de mi madre se repitió en mi vida, pero con un final diferente. Ella tuvo que pelear sola, sin ayuda legal y sin el apoyo de otras mujeres. Yo tuve la suerte de encontrar aliados en mi camino: el licenciado Silveira, mi hermana Esperanza, los vecinos, que testimoniaron a mi favor. Pero lo más importante que aprendí es que una mujer nunca está demasiado vieja para defenderse, para exigir respeto, para hacer valer sus derechos. La edad no nos hace invisibles, nos hace sabias. La experiencia no nos debilita, nos fortalece. Y cuando mi nietecita nazca en unos meses, le voy a contar esta historia para que sepa que las mujeres de esta familia no nos rendimos, que luchamos por lo que es nuestro y que el hogar que construyes con tus propias manos siempre será tuyo, sin importar lo que digan los papeles o las leyes. Esta casa que era mía siempre lo fue, esta historia que era mía siempre lo fue, y esta vida que era mía siempre lo fue.